nuestros genes. Los investigadores pretenden resolver una cuestión vital. Intentan encontrar la respuesta a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué hay gente que no engorda? Para averiguarlo, un equipo de la Universidad de Maastricht pesó a un grupo de 20 voluntarios, analizó sus genes y calculó su masa corporal. Después les dieron de comer. Cada uno estaba encerrado en una celda y recibían 3 comidas al día y toda clase de dulces entre horas. Tenerlos confinados tiene una gran ventaja. En la celda de 3 por 4 metros, los científicos podían controlar constantemente los niveles de oxígeno y CO2. Si el consumo de oxígeno aumentaba repentinamente, indicaba ejercicios físicos secretos prohibidos en este experimento. Este participante siguió las reglas al pie de la letra. Aún así, después de 21 comidas pesadas, solo engordó 1 kilo. Otro conejillo de Indias engordó 4 y sus genes compartían características parecidas. Parte de su genoma se había vuelto más activo que en los más delgados. Sus cuerpos crearon grandes cantidades de una proteína en concreto. Esta proteína es responsable del aumento de peso. Los científicos buscan un aditivo que pueda actuar como freno del engorde genético. Esperamos que esta investigación sirva para que dentro de 50 años sea más fácil estar delgados, como Alain. 24 horas antes de su operación, se están imprimiendo las últimas células de su nuevo corazón, que mañana latirá dentro de su cuerpo. Ajá, amigo mío. Degas Alain, sospechas de manipulación confirmadas. Cancelar cobertura médica inmediatamente. Repito, Degas Alain, cancelación inmediata de su cobertura médica. 18 horas antes de la operación, un fisioterapeuta trabaja con los miembros paralizados de Alain. ¿Puede mover la pierna? De acuerdo, señor Degas. Voy a activarle el chip de la cabeza. En cuestión de segundos, el chip que Alain lleva en el cerebro entrará en contacto con los electrodos de sus piernas paralizadas. Vamos a caminar un poco. Señor Degas, vamos a empezar. Concéntrese en mover las piernas. ¿Listo? Allá vamos. Imagine que levanta la pierna izquierda. Todos recordamos la tragedia de Christopher Reeve, el actor que surcó los cielos como Superman, condenado a una silla de ruedas por una lesión en la columna. Actualmente hay cientos de miles de pacientes como Christopher Reeve. En el futuro dispondremos de un chip que conectará nuestro cerebro con la pierna o el brazo. Servirá de bypass con la espina dorsal y los paralíticos podrán volver a caminar. Por lejano que pueda parecer, el neurólogo John Donoghue no duda que ese día llegará. Lleva 20 años trabajando con expertos informáticos para analizar el patrón del movimiento humano. Ahora sabe que el lenguaje del cerebro que hace posible estos movimientos no consiste en palabras, sino en millones de impulsos electrónicos individuales. Hasta la acción más sencilla tiene un complejo código. El objetivo a largo plazo era descodificar matemáticamente o traducir el idioma del cerebro a un lenguaje que el ordenador pudiera entender y utilizar. Matthew Nagel era jugador de fútbol americano y está paralizado de cuello para abajo desde que tuvo un accidente. Se ha presentado voluntario para el arriesgado experimento del Dr. Donoghue. Su mayor deseo es ser un poco más independiente. Matthew ha accedido a que le implanten un chip en el cerebro. El objetivo es capturar los impulsos del movimiento en el interior del cerebro humano por primera vez. Durante el proceso quirúrgico, nuestro objetivo era introducir este pequeño sensor en el área que controla el movimiento del brazo del córtex motor, el área del cerebro donde se generan las señales del movimiento. Colocaremos esta pequeña plataforma en el cerebro y los electrodos de aproximadamente 1 milímetro de largo recogerán las ondas cerebrales.
Lo que esperamos es grabar los patrones de actividad cerebral que quedan después de la lesión de columna. Y en particular nos interesa saber si solo pensando en movimiento podríamos controlar un ordenador o cualquier otro mecanismo. 2 semanas después de la operación, Matthew probó el sistema por primera vez. Está unido a un ordenador y su trabajo consistía en mover el cursor con el poder de su mente. El resultado fue sorprendente. El microchip que lleva Matthew representa un gran avance médico. No es más que el primer paso para el equipo de investigación. Sus chips de última generación deberían entender mucho más que las instrucciones del cerebro. Actualmente, los programadores se concentran en decodificar las señales del movimiento de la mano. Utilizan cámaras de infrarrojos para analizar los movimientos. Si lo logran, los paralíticos podrán controlar miembros artificiales con sus pensamientos. La mano es la herramienta más útil de nuestro cuerpo y también la más compleja. 20 articulaciones cuyos movimientos se pueden combinar de miles de formas. Descubrir los códigos de todas ellas y traducirlas al ordenador parecía una tarea imposible. Sin embargo, semejante labor sería igual de complicada para el cerebro. Hemos descubierto que la mano humana se puede describir con representaciones dimensionales mucho más básicas. Por ejemplo, no podemos mover las articulaciones de los dedos por separado. La primera y la segunda articulación del índice se mueven en combinación la una con la otra. Primero queremos saber cómo se mueven los dedos, cómo se coordinan para descifrar la representación que utiliza el cerebro para mover los dedos de esa forma. Open, close, not bad, man, not bad at all. Close, stay hands, open. Creo que estamos en los albores de la era de la neurotecnología. Y lo que quiero ver es si podemos reparar el sistema nervioso. Es decir, un día estará aquí haciéndole una entrevista a alguien y moverá las manos. Se paseará, hablarán con usted y le dirán: yo me partí la espalda, pero gracias a un chip en las áreas motoras, mis brazos y piernas vuelven a estar conectados. Hago deporte y llevo una vida normal. Cuando lo suelte, piense en caminar. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué? A la silla. A lo mejor debería dejarlos solos. ¿Qué pasa? Los resultados de tus análisis de orina de antes y después del accidente no coinciden. Los has manipulado. La noche anterior me tomé unas copas. Intentaba que no me subieran la prima. Allen, Personal Care se niega a pagar. ¿Sabes lo que significa? Que no tienes seguro. Además de ser un niño grande, eres estúpido. ¿Qué pasará con el trasplante? Cancelado. Van a decirte que aguantará y en un par de años te lo cambiarán, según lo previsto. Pero dijiste que estaba mal. Monsieur Degas, lo siento. Esta es la clase más baja del servicio del hospital. Señor Degas, déjeme que lo ayude. Por primera vez, Allen experimenta lo que significa la medicina de clases. Cualquiera que no esté asegurado o mínimamente asegurado corre el riesgo de descender al inframundo de la sanidad. Soy Dewar, de Afterlife. Vengo a hacerle una oferta. ¿Afterlife? ¿Qué clase de oferta? Aún estoy vivo. Bueno, cogeré una muestra de células aquí y ahora y luego... ¿Y luego qué? Y luego lo clonaremos. Y volverá a nacer. ¿Cómo qué? Es cuestión de tiempo. Puede que en una década tengamos clones humanos. ¿Recuerdan los niños probeta? En los 70 la gente hablaba de ellos como si fueran el diablo. Hoy escuchamos los mismos argumentos sobre los clones. Aunque es cierto que los clones se pueden prohibir, pero se puede detener el mercado negro de la clonación. Pongamos por caso un hombre rico sin descendencia. ¿Qué le impediría clonarse? Heredar todo su dinero y empezar de nuevo.
Los clones han levantado una gran polémica moral. ¿Tienen alma? ¿Tienen derechos? ¿Podrán denunciar a sus equivalentes genéticos? El debate no ha hecho más que empezar.